Les propongo que lo analicemos directamente con alguien que conoce de primera mano el texto. Es Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico, está desde Cali. Congresista, es un gusto saludarlo a esta hora en estas pantallas de DNews. Le deseo feliz viernes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, saludaros desde Cali. Disculpen la interferencia, pero estoy aquí en la plaza pública. No importa, siempre es una delicia ver a Cali donde quiera que sea. Empecemos hablando de este nuevo texto, este radicado. ¿Cuáles fueron los artículos que se agregaron a esta nueva propuesta del gobierno? Bueno, mira, en lo fundamental, la nueva propuesta radicada contiene los elementos esenciales de las mañas legislativas de los partidos tradicionales dieron a que se cayera. Y estos contenidos tienen que ver de cómo se recuperan los derechos laborales que le arrebató Álvaro Uribe Vélez hace 20 años, que tiene que ver con que no se le paguen las primeras horas de recargo nocturnos, que se haya abaratado el pago de los dominicales, que se haya facilitado el despido sin justa causa, que impongan una realidad de contratos precarios a la población. Eso se mantiene. Esos son grandes acuerdos que veníamos llegando no solamente con congresistas, sino con sectores, digamos, empresariales, y otros tienen que ver con adicionales, y es que hay un capítulo sobre el tema del fortalecimiento para la formalización del empleo en Colombia, y es cómo darle unas garantías a estas poblaciones o a estos sectores que están en condiciones precarias, por lo menos sectores de los periodistas. Recuerden ustedes que se utiliza un instrumento para vulnerar los derechos de los periodistas, y es el de tener un contrato de confianza. Así que hay un artículo que plantea que se tiene que revisar para que efectivamente esos periodistas sean de confianza y no que sea un instrumento para vulnerarles sus derechos. También está el tema de los artistas, de cómo se le da garantías para poder respetarles sus derechos. Se le plantea también a los de trabajo familiar y comunitario. Digamos, hay varios sectores. Creo que hay que revisar con más detalle lo que se define en tema de plataformas. Sí. Es una reivindicación muy importante. Aquí hagamos una pausa. Aquí hagamos una pausa en su respuesta porque es muy importante el tema de los domiciliarios, porque hay un tema aquí que está ligado a la migración. Hay muchos ciudadanos venezolanos que están trabajando en las plataformas en tema de domicilios. ¿Cómo va a ser eso, la regulación del trabajo para los que vienen de otros países? Mira, yo sí creo que eso debe concitar un debate muy interesante, porque es un fenómeno no solamente en Colombia porque sea receptor de una migración venezolana, sino que es una dinámica ya de unas formas de trabajo mundiales, y que en varios países, como en España, como en Argentina, han logrado el reconocimiento político de que ellos no son ningunos colaboradores, sino que son trabajadores, sino que iniciaron en el mundo a esas nuevas dinámicas de formas de trabajo, pero en condiciones precarias. Así que yo sí creo que esto tiene que revisarse si el articulado que plantea sobre plataformas corresponde a la protección de los trabajadores, que no son solamente venezolanos inmigrantes, son nuestros colombianos que trabajan como rapitenderos, que trabajan como la mensajería, digamos, a través de estas plataformas, pero que también somos nosotros colombianos trabajando en otros países y que nos pueden estar precarizando o maltratando laboralmente. Así que yo creo que hay que hacer una revisión muy exhaustiva de la reforma laboral, la que acaba de radicar la ministra, para revisar si lo que contiene efectivamente le da garantías a estas poblaciones. Pero en general, creo que hay que decir que es una reforma para tratar de sacarnos de las lógicas neoliberales de creer de que quitándoles garantías a los trabajadores y trabajadoras se genera competencia a los empresarios. Eso ya quedó demostrado que no es cierto, y creemos que tenemos que avanzar en la dignificación del empleo y la formalización del empleo. ¿Cómo va a quedar el tema entonces de los dominicales? Bueno, se pretende que sea un avance progresivo que iniciaría con recuperar un 80% del pago por horas dominicales, que en el siguiente año seguir avanzando, en el tercer año lograr el 100%. Ustedes saben que las dominicales se deben pagar, digamos, con un valor superior, porque dentro de la dignidad y la salud mental es que los trabajadores tengan su tiempo de descanso y dedicación a su familia. Y si lo sacrifican para tener un mayor ingreso y darle bienestar a su familia, pues no puede ser que sea sin una retribución adicional, porque lo que estaría haciendo es una sobreexplotación, es decir, sacrifica su tiempo de familia y no le genera ningún tipo de ingreso económico. Así que estamos buscando la manera de dignificarlo y recuperar
pues todos los daños sociales que hizo Álvaro Uribe Vélez con la ley 789 desde el 2002, hace 21 años. ¿Y qué se ha hablado de la reducción de la jornada laboral? Que eso estaba, bueno, ya es un proyecto que ya está firmado. ¿Cómo va a ser esa transición? Bueno, lo que sí es cierto es que en muchos de los países desarrollados avanza con una política de mayor productividad, generar jornadas de empleo más reducidas, en las cuales los trabajadores y trabajadoras puedan dedicarse y ser mucho más productivos. Sí. Eso no se logra imponiendo jornadas cada vez más extenuantes, eso es una lógica realmente del protoindustrial, de momentos iniciales del capitalismo, que se crean que exprimiendo a los trabajadores con más jornadas laborales supuestamente iban a tener más rentabilidad los dueños de las empresas. Pero digamos que en Colombia ya se sancionó una ley en que se está proyectando la reducción de la jornada laboral semanal sin que eso cause reducción de los salarios. Eso ya empezó en proceso, digamos, de transición. Vamos a empezar con 47 horas semanales, pero digamos que en la reforma laboral el centro principal es, hay varios elementos que son centrales, pero sobre eso yo diría que el centro es el tema de la estabilidad laboral. ¿Cómo logramos no solamente que le disminuyan la jornada laboral, sino que le den garantías a la población de que no lo echan fácilmente y que le respetan sus garantías laborales? El sector empresarial ha sido crítico en algunos puntos y sobre todo voces como la de Bruce McMaster de la ANDI. ¿Se van a generar nuevos empleos con esta nueva reforma o al revés, se va a frenar el tema de la generación de empleo en Colombia? Pues yo le pediría al sector empresarial y a los sectores de oposición al gobierno de Petro que no sigan insistiendo en políticas que ellos nunca cumplieron. Es que recuerden que la ley 789 del 2002 prometieron al país que iban a aumentar las condiciones de empleo quitándole derechos a los trabajadores y no generaron mejores índices o resultados en materia de empleo, es decir, las tasas globales de participación, de ocupación y de desempleo se han mantenido, digamos, como más o menos constantes, es decir, no había una mejoría notoria, pero a los trabajadores y trabajadoras sí le quitaron sus derechos. La indemnización por despidos sin justa causa se flexibilizó, es decir, se facilitó, le quitaron los recargos nocturnos, le quitaron el pago del monto sobre dominical y festivos, es decir, no hay una sociedad que pueda ser próspera y que sean prósperos los empresarios cuando tienen precarizado el ingreso de la población. En ese sentido, yo le diría a Bruno Master que debería volver a recordar lo que decía en la época de pandemia. Cuando estaba en pandemia, y en el estallido social. Estoy en la capital del estallido social en Colombia, Cali. Y cuando estaba el estallido, con miles de jóvenes en las calles porque no tenían empleo, no tenían cómo acceder a algún tipo de ingreso, decían que había que ponerse la mano en el corazón los empresarios y dar garantías para mejorar las condiciones de los jóvenes. Y ahora que tienen la posibilidad con una reforma laboral, nuevamente está el relato neoliberal de que las empresas compiten cuando se le quitan o se le precarizan las condiciones laborales a los trabajadores. Yo le diría al sector empresarial y a Bruce McMaster que traten de volver al corazón bondadoso de la época del estallido, a menos que haya sido solamente una especie de mensaje de propaganda para el momento que se vivía. Yo creo que el país le va mejor si los trabajadores ganan mejor. Hay una última pregunta y una duda que también surge del sector empresarial. Ya tratamos el tema de los trabajadores, de los beneficios que van a recibir en el marco de esta reforma, y el sector de los empresarios per se está preguntándose, bueno, hay un montón de beneficios nuevos para los trabajadores. ¿Cuáles son los beneficios para los empresarios que son los generadores de empleo en Colombia? ¿Hay alguna cláusula que les haga algún guiño? ¿Hay alguna cláusula que qué? ¿Que les haga como algún cariñito a los empresarios o todo va a ser enfocado netamente a los empleados, pues? Pues mira, yo creo que nosotros en eso no podemos hacer demagogia. Yo no quiero hacer demagogia. Es que a nivel internacional está claro que en las relaciones laborales hay una relación asimétrica. Es decir, no es una relación de igualdad entre trabajadores y empresarios. En ese sentido, lo que está buscando es que en esa relación asimétrica, es decir, el trabajador y la trabajadora no imponen las condiciones laborales, sino casi siempre los empleadores. Por lo tanto, necesitamos unas reglas de juego que sería la ley que proteja a la parte más débil, y en este caso serían los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué necesitamos? En una reforma laboral lo que está buscando es proteger a esa parte más débil, regularla y que no hayan abusos. Pero en el gobierno nacional debemos entender que la política ya macroeconómica está buscando la forma de fortalecer la capacidad de reindustrializar el país y de reagrarizar.
esos son incentivos por la vía de reforma tributaria, esos son incentivos por la vía de inversiones directas del gobierno a financiación de sectores industriales y del sector agrícola. Y yo creo que esos son los grandes, no cariñitos, son grandes expresiones de amor de este gobierno. Recuerden ustedes que este gobierno está teniendo márgenes de crecimiento supremamente importantes, está teniendo una inversión extranjera elevada, sin precedentes en la historia, y creo que esas son las buenas medidas del gobierno para garantizar que el país vaya por un buen rumbo. Lo que pasa es que casi siempre han terminado desprotegiendo a los trabajadores. Esta reforma laboral, yo digo, debe ser no para impedir o para imponer unas cargas impagables a los empresarios, pero sí debe ser para resarcir y hacer justicia con los trabajadores y trabajadoras que los tienen en inestabilidad laboral, pero además en condiciones precarias cuando es de remuneración. Bueno, Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz viernes. A ustedes muchas gracias, un abrazo, que estén bien.